alaban al Señor? Bendiga su nombre. Gloria a Dios. Tome la Biblia, por favor. No se siente. No se siente. No. Vamos a tener la lectura bíblica en Hebreos capítulo 11. Mientras los niños pueden salir a la escuela dominical, por favor. Todos los niños pueden salir a la escuela dominical. También los adolescentes. Hay adolescentes de 12 a 17 años. También tienen una reunión de casa de vida en la parte alta. Pueden salir también. Les van a dar comida, muchachos, así que vayan. Los niños y los adolescentes. Los demás abrimos la Biblia en Hebreos capítulo 11, por favor. Leeremos los versos 39 y 40. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. A quienes quedamos aquí, si nos podemos reacomodar, hermanos, por favor. Hay sillas vacías, véngase un poquito más adelante. Por favor, si es tan amable, gracias. Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. ¿Está listo? ¿Sí lo alcanza a ver ahí? Qué bueno, lo felicito. Yo voy a leer el 39 y usted lee el 40. ¿Ya? Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Dice así la palabra de Dios. Muchas gracias, que el Señor te bendiga, siervo. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Palabra del Señor. Oremos un momento. Padre amado, háblanos, vamos a hablar de la fe. Te pedimos, Señor bendito, que tu palabra nos hable. Por favor, tu palabra. Es hermoso cuando dejamos a un lado las opiniones personales y nos centramos en tu palabra. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. El tema de hoy es fe, realidad o fantasía. Y vamos a hacer una diferenciación entre una fe que es real y una fe que es fantasiosa. Es decir, que uno piensa que tiene fe, pero en realidad no es así. Y es que nosotros tenemos la inclinación a confundir la fe con esperanza. Por ejemplo, a usted lo llaman a una entrevista de trabajo e inmediatamente comienza la ilusión, ¿verdad? La esperanza. Y uno dice, yo estoy seguro de que este trabajo me va a salir. Sí, con las otras 50 entrevistas me equivoqué, pero esta de aquí a las 51 es la vencida. Esta entrevista, yo siento algo de parte de Dios, yo estoy seguro porque tengo fe en el Señor. Usted va, no le dan el trabajo, crisis de fe. Lo que tuvo no es fe, es esperanza, es ilusión. Se ilusionó, así como se ilusiona el muchacho que va y la chica por fin le sonríe y el chico ya está casado con esa muchacha. Tiene 14 años, pero ya está casado. Ya está pensando comprarle casa en playas, en Salinas, Punta Carnero. Se va a quedar supletorio, pero está pensando en la casa que le va a comprar en la playa. Nos ilusionamos. Eso no es fe, es ilusión, es esperanza. A veces confundimos la fe con la confianza, que es aquello que te brinda seguridad. No, yo confío que este proyecto va a salir bien. Yo tengo la seguridad porque Dios está conmigo y Dios me acompaña. Y ¡pum! Sale mal. Crisis otra vez de fe. Pero ¿cómo si yo oré? Pero si cómo yo le pedí al Señor, si yo hice todo lo que había que hacer, ¿por qué las cosas salen así? Confundimos fe con confianza, con esperanza, confundimos la fe con cosas humanas. Pero la fe no es humana, porque la fe, ¿de dónde viene? De Dios. Entonces, ¿cómo algo que viene de Dios, un ser que no es humano, porque Dios es espíritu, así dice la Biblia,
¿Cómo vamos a confundir algo que viene de Dios con una emoción humana? Entonces, porque la confundimos y no se dan las cosas como uno espera, crisis de fe. Distinto es cuando las cosas salen como uno la espera. Y estos son los testimonios que generalmente presenta la iglesia, ¿sí o no? ¿Usted alguna vez ha escuchado algún testimonio de alguien que le diga, bueno, estuvimos orando por mucho tiempo por, no sé, este familiar que estaba enfermo y clamamos y ayunamos y finalmente para gloria de Dios se murió? Nunca usted va a escuchar eso. ¿Qué iglesia, qué pastor en su sano juicio va a presentar a un hermano así? Hace quedar mal. Pero llamamos al otro que tenía ese familiar con cáncer, metástasis, la metástasis le llegaba hasta en el ojo, estaba mal, en las últimas, y de repente Dios hizo algo y ¡palalán! Lo sanó. Ese ponlo y ponlo que predique, porque ese nos va a levantar al pueblo, nos va a animar al pueblo. Entonces, porque siempre tratamos de vender, discúlpeme la expresión, esa parte bonita de la fe, ignorando la parte oscura desde la perspectiva humana de la fe. Pastor, parte oscura, no diga eso. Ya se lo voy a comprobar. Entonces se ha dado cuenta que cuando leemos Hebreos capítulo 11 solamente nos enfocamos en el verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción. Ignoramos todo lo demás. Todito lo demás del capítulo lo ignoramos, no le prestamos atención. Y repetimos Hebreos 11.1 y predicamos Hebreos 11.1 y nos aprendemos de memoria Hebreos 11.1. Pero ¿y el resto? Lo que vamos a ver hoy nos va a comprobar de que uno está caminando en fe cuando las cosas van mal. ¿Cómo uno sabe que está caminando en fe? ¿Cómo uno sabe que lo que tiene no es esperanza, no es confianza? ¿Cómo uno sabe que está caminando en fe? ¿Cómo uno puede descubrir que está caminando en fe? Le doy la respuesta de una. Uno descubre que está caminando en fe cuando todo sale mal, cuando todo está al revés. Ahí se ve usted cómo está caminando. No cuando estamos cantando, no cuando estamos leyendo la Biblia, no cuando estamos orando. No cuando todo va bien. No ve que cuando todo va bien hay plata, las deudas están pagadas, uno está sonriente, tiene plata ahí de sobra. Vámonos a comer un desayuno, un encebollado bien pepa. ¿Dónde? Aquí en la Aurora. No, al café de Tere. Vamos, ¿quieres almorzar? ¿A dónde? Aquí nomás en el Camal. No, señor, vamos a la parrillada del Ñato en Urdesa. Todavía existe la parrillada del Ñato. Se da cuenta que usted se va para allá. Usted se va. Yo como no paro en esos lados, yo voy al Camal ahí, a Sauces 9. ¿Cuántos van a Sauces 9? Hay un ceviche, venden chéverísimo, ¿no? Nadie. Al mercado Montebello, a la entrada, ahí están vendiendo los corviches, nadie tampoco. Sí, ¿dónde usted compra? ¿En el Supermaxi? ¿Qué cosa? Entonces, en la casa, ¿no? Entonces, uno descubre que está caminando en fe cuando todo está mal. Ahí uno sabe, mire, en Hebreos capítulo 11, ahí en su tríptico hay un cuadro, la letra está algo pequeña, ¿no? Entonces le puedo hacer es tomar la foto y hace zoom. Pero le voy a explicar rápidamente de los personajes que habla Hebreos capítulo 11. Sería interesante hacer una serie de esto y hablar a fondo de cada uno de ellos. Ya, pero ahorita los vamos a mencionar solamente. Y hay un cuadro allí donde está el personaje, el acto de fe que menciona el texto y las circunstancias. Primero empieza con Abel. Ya, ahí en el tríptico está la porción bíblica, al lado del nombre del personaje está la porción bíblica de la historia de este personaje. Abel, ¿cuál fue el acto de fe? Ofrece la mejor cría de ovejas a Jehová. Jehová pide sacrificios a Caín y Abel tiene una mejor actitud al momento de presentar la cría. ¿Cuáles fueron las circunstancias? La envidia de Caín y de paso Abel lo matan. Su propio hermano. ¿Cómo? Pues si uno presentó ofrendas a Jehová.
lo hizo chévere, vacancísimo. Jehová se agradó, está contento. ¿Cómo que lo van a matar? Pues Abel lo mató su propio hermano, luego de que tuvo envidia. Ahí está pues el hombre de Dios. Ahí está. ¿Sí ven lo que le pasó? Deja esa movida. Deja, no vayas más. Miren lo que le pasó por estar obedeciendo a Dios. Lo mataron. Eso dice el mundo. Y uno que otro cristiano, ¿no? También están hablando así. Siguiente personaje, Enoc. El acto de fe, obedeció a Dios en todo circunstancias, es llevado por Dios. Con Enoc no hay problema, porque de paso la Biblia no da mayores detalles de Enoc y no vamos a especular tampoco. Noé, el acto de fe, creyó en la advertencia de Dios, así nunca haya existido un diluvio antes. Hay un debate si es que antes de Noé hubo o no lluvia. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero lo que todo el mundo está de acuerdo es que nunca antes de Noé se inundó nada en ningún lado. Nunca se desbordó un río, nada, nunca hubo un tsunami, no hubo nada. De repente viene Noé y dice, va a llover tanto que se va a inundar toda la tierra y todos van a morir. ¿Cuáles fueron las circunstancias en medio de este acto de fe de Noé? Se le burlaron, le dijeron que estaba loco, lo atacaron. Ahí está, ¿ves? Por obedecer a Dios. ¿No ve? Todo le sale mal. Pero no que cuando uno obedece a Dios todo sale bien. Pero mira lo que pasó Noé. Ya está viejo, está loco, está mal. A esa edad ponerse en esas cosas. Abraham, el acto de fe. Hay tres cosas en la vida de Abraham. Primero, dejó la seguridad de su parentela, de su tribu, de su gente, para seguir la voz de Dios, y luego decide entregarle a Dios a su hijo Isaac. Dios le dice a Abraham, sale de tu tierra, de tu parentela, tu seguridad, y te voy a llevar a una tierra que te mostraré. Ni siquiera le dice a dónde va. Y Abraham bien mandado va. Se fue. Vivía, dice la Biblia en Génesis capítulo 12, que cuando Abraham llega a la tierra que Dios le promete, él ahí vivía como extranjero. No es que Abraham llegó, permiso, esta tierra es mía. ¿Y cómo así? Jehová me la dio. Jehová me la dio. Pues nosotros no conocemos a Jehová. No me importa, pero Jehová me la entregó, esto es mío. No, Abraham llegó y vivió como extranjero. La pasó mal. Porque los extranjeros no la pasan tan bien como aquel que vive en esa tierra. ¿Sí me está siguiendo? ¿Cuántos dicen amén? Estoy siendo claro. Sara, el acto de fe, creer que Dios le daría un hijo. Sara, la esposa de Abraham. Pero Sara ya estaba mayor. Ya no físicamente, no podía tener hijos. Ya estaba, no quiero decir veterana, no, pero sí estaba ya sus mejores años habían pasado. Era demasiado mayor para concebir. ¿Cómo? Yo siempre me pregunté con Sara, ¿cómo habrá sido la lactancia con Isaac? Pero si era mayor, que salía leche en polvo. O sea, yo no entiendo. Claro, porque era muy mayor, tenía como 90 años. Entonces, ¿quién va a estar dando luz a esa edad? Pero listo, está bien. Isaac, el hijo de Abraham y Sara, bendice a Jacob y a Esaú. Pero recuerde, para los que conocen la Biblia, la historia, Jacob le roba la primogenitura a Esaú y engaña a su padre Isaac. Un desastre, todo mal esa familia. Por eso que a mí me hablan, ¿no? Abraham, el padre de la fe, que tuvo con Sara, el hijo de la promesa, Isaac. ¿No? Está bien el discurso, pero esa familia era un desastre, pues. ¿No ve que Abraham tuvo un hijo con Agar la esclava y después Ismael se pelea con Isaac, era un pito que dura hasta la fecha, hasta el día de hoy? Esa familia es un desastre, perdonen. Luego viene Isaac, que tiene hijos, y el menor, Jacob, le roba, engaña a su hermano mayor para quitarle la primogenitura. Perdón, pues yo no le robaba a nadie. Entonces a veces olvidamos esa parte oscura que sí existe en la Biblia,
pero que en medio de esas situaciones humanas está la fe allí. Está la fe obrando. Jacob bendijo a sus nietos Efraín y Manasés, hijo de José. ¿Cuál era el problema? Usted puede pensar, pero bueno, pastor, bendijo a sus nietos, no hay lío. No, en aquel entonces la costumbre dictaba que solamente se podía bendecir al primogénito. Yo tengo un hermano mayor, es pastor en Estados Unidos. Si él estuviera aquí, mis padres lo bendecían a él. A mi hermano, las migajas que caían de la mesa. La bendición era para él. Y cuando hablo de bendición, hablo de todo el billete, las tierras, todo. Entonces tuviera a mi hermano aquí, man, se lleva pues todo. Tampoco es que tengamos mucho, ¿no? Se lleva todito. Lo de mis papás, todo. Y yo, ñaño, un guineo, lánzate. No, yo no sé, no hay, no. Así era en ese entonces. Pero Jacob no solamente bendice a Manasés, sino que también a Efraín, que era una locura, era absurdo. Pero Dios le había dicho a Jacob que Efraín sería tan próspero como Manasés. Y Jacob, contra toda la costumbre de la época, con el riesgo de ser considerado loco, obedece a la voz de Dios. José, el acto de fe. Dios iba a sacar a su pueblo de Egipto. José ya había recibido palabra de Dios de que Jehová iba a sacar al pueblo de Egipto. Ese fue su acto de fe. ¿Cuáles fueron las circunstancias? Que el pueblo de Israel fue hecho esclavo en Egipto. 400 años estuvo como esclavo en el pueblo de Egipto. Pero ¿cómo, pastor? Si Dios le dijo que lo iba a liberar a José al pueblo, ¿no? Que iba a liberar al pueblo de Israel, ¿por qué esos tantos años de esclavitud? No me cuadra. Y es que nosotros seguimos pensando que la fe solamente se manifiesta cuando todo está bien. Pero aquí estamos viendo en la Biblia que la fe se manifiesta cuando todo va mal. Y ese es el conflicto que tenemos muchas veces los cristianos y los no cristianos. Porque ¿cuál es el discurso que damos los cristianos? Si tú te acercas al Señor, el Señor te va a bendecir, las cosas van a cambiar. Y cuando uno viene a Dios, lo que hay es más problemas, más conflicto. Y recibe burlas, ahí está. Por gusto te hiciste, hermanito. Vámonos acá con el... Vamos, pasamos chévere. Vamos. Disfruta de la vida. Disfruta la vida. Solo se vive. Gracias, Padre, tú estás hablando. El pecado, Señor, está. Moisés se negó, dice en Éxodo, Moisés se negó a ser nieto del faraón. Ahí sí, yo leí esto. Perdóname, Padre, pero Moisés, qué tonto. A ver, mío, a mí me dicen que soy el nieto del hombre más rico del mundo. Así yo sea uno adoptado, no me importa. No me importa si fui recogido en África, no sé, en Guatemala, no me importa. Ese es mi abuelo. Yo voy de frente pues al trabajo. Me dice, oye, ¿tú eres familiar? Sí. El hombre más rico del mundo, mi abuelo. ¿Y tu papá? No me importa mi papá, mi abuelo. Mi abuelo. Claro pues. Pero Moisés, ¿por qué, Dios mío? Se hubiera ahorrado tanto lío. Si para liberar al pueblo de Israel lo que necesitaba era plata. Entonces yo le digo, ¿no? A veces yo dialogando con el texto bíblico, le digo, Moisés, ¿por qué no aceptaste ser nieto del faraón y guardabas pues el dinero que te daban, pues ñaño, lo ahorrabas? Y luego te rebelabas y te ibas con todo ese billete. Armabas tu ejército y te ibas pues en contra del faraón. ¿Sí o no que es una buena estrategia? Pero Moisés
perdón. Rechaza ser el nieto del faraón. Mata a un guardia egipcio y lo expulsan de Egipto sin nada. Y se va allá a una tierra donde conoce a su esposa. Harta mujeres tenía en Egipto. Vaya a trabajar, no, mal. Y de paso, Moisés luego regresa a Egipto porque Dios le dijo que vuelva a liberar al pueblo. Y celebra la Pascua, la primera Pascua. Y había muerte, porque dice la Biblia que el ángel de Jehová estaba matando a todos los primogénitos, y que solamente en las casas donde estaba puesta la sangre de un cordero, ahí se inició la Pascua judía, solamente allí no iba a haber muerte. Entonces Moisés celebra la Pascua en medio de toda la muerte que había en Egipto. ¿Cuáles fueron las circunstancias de Moisés? Pierde posición, privilegio, es perseguido, vive en medio de la muerte. Rahab, la prostituta que ayuda a los espías de Israel que fueron a Jericó. ¿Cuál fue el acto de fe? Ayuda a espías para escapar de Jericó. Y uno a veces lee esto y lo pasa de largo. Usted sabe que Rahab, al momento de ayudar a los espías, estaba poniendo en peligro su vida, porque si la descubrían la mataban. Pero Rahab había escuchado del Dios de Israel. Rahab no era judía, no era parte del pueblo de Israel, pero había escuchado del Dios de Israel y decide tenerle fe a Dios, a ese Dios. Y Rahab no solamente salvada del derrumbe de los muros de Jericó, sino que si usted lee la genealogía de Jesús en el Evangelio de Lucas, Rahab es antepasada del Mesías. Una prostituta es antepasada del Mesías. Pero la fe de esta mujer en circunstancias terribles. Gedeón, Barak, Sansón y Jefté, jueces de Israel, ayudaron a obtener el control de la tierra prometida. Vivieron burlas, ataques, abandonos. El pueblo tenía miedo, no quería apoyar a estos siervos de Dios. Terrible. David, Samuel y los profetas, conquistadores, y ellos sufrieron azotes, vituperios, prisión y cárcel. Estos son los personajes de Hebreos capítulo 11. Son las historias que acompañan a ese verso 1 que tanto leemos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no. Pero las historias, ahí están las historias. Todo mal. Todo mal. Y por último, aunque son historias diferentes, ¿sabe qué es lo que tienen en común todos estos personajes? Que se les fue prometido que iba a venir un Salvador, un Mesías, y ninguno vivió para ver al Mesías. Murieron, por eso dice el verso 39, que se lo leo en otra traducción. Y aunque todos fueron aprobados por su fe, todos los personajes que le he comentado, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. ¿Cuál promesa? La venida del Mesías. O sea, de paso que yo tengo fe, no voy a ver que se me cumplió lo que me prometieron. Todo mal. Porque para nosotros la fe es: yo creo, tengo la seguridad, la confianza y yo quiero ver resultados. Dime, ¿cuánto tiempo, pastor, tengo que estar así? ¿Cuánto tiempo tengo que aguantar esta crisis? ¿Cuánto tiempo más tengo que aguantar a mi cónyuge? Cuando les digo, hasta que la muerte los separe, no. Yo le aguanto unos 3, 4 años más. Pero ya, si es hasta la muerte, que se muera el primero. La fe no se basa, según Hebreos capítulo 11, la fe no se basa en experiencias místicas
y emocionales, buscando espacios que nos llenen internamente, yendo de iglesia en iglesia, de predicador a predicador. Yo voy a esta iglesia porque aquí me llenan. Hermano, si quiere llenarse, vaya, cómase un buen desayuno, cebollado, con chifle, maíz tostado. ¿Cuántos dicen amén? Hay nadie come cebollado aquí. Amén. Entonces yo vengo a esta iglesia porque el predicador, muchacho, joven, guapo, me gusta. Me gusta. Me cae bien, es dato el pan. Ojalá que baje un poquito más de peso, que sea flaquito como el que sabemos está ya había, que salga en televisión, ¿no? Que tenga más proyección escénica, que no se coma las heces de vez en cuando. Sería increíble que no se mueva tanto. Aquí me dicen los productores, ¿no? Que yo me muevo, enfócate. Sería espectacular, pero este pastor es chévere. Entonces pasamos así, de iglesia en iglesia, cuando de repente la iglesia ya no le llena, se va a otra iglesia. Cuando el predicador ya no está predicando él, predica otra persona. ¿Quién va a predicar? El hermano, no. ¿Cuándo viene el pastor Tyron? Ese man es chévere. Próximo domingo voy. Y el siguiente domingo va a predicar el otro jajaja. El jajaja no. Y el tampoco. Entonces vamos buscando, predicador en predicador, buscando quien nos llene. Porque pensamos que eso es la fe. Vamos de evento en evento. Va a haber un retiro. Vamos, porque yo necesito fortalecer mi fe. ¿Sí o no que decimos así, no? Yo necesito fortalecer mi fe, yo necesito desconectarme, necesito despejarme, que es una ecuación usted para estarlo despejando. Yo necesito un momento para mí y para mi Señor. Y que usted no ore en su cuarto. Usted no tiene un tiempo de intimidad con el Señor. Que necesita irse a un evento para encontrarse con el Señor, para que su fe sea fortalecida. Son preguntas que yo hago. Porque el Señor Jesús se levantaba todos los días muy temprano, aun cuando no salía el sol, y se iba al monte a orar. Solito, gratis. Pero nosotros pasamos de evento en evento, retiro en retiro, congreso. Y no estoy diciendo que está mal esto. Lo que estoy diciendo es la razón por la cual nos vamos. Yo voy a un congreso para recibir herramientas, para conocer las experiencias de las otras iglesias. Yo no voy a un congreso para que el Señor me hable, para que el Señor me llene, porque para eso está el secreto de la habitación. Yo no voy a un retiro para que me levante, porque yo voy a un retiro para orar los unos por los otros, para reflexionar en la palabra de Dios. Yo no voy a un encuentro para encontrarme con Dios, Dios que está en todos lados. Yo voy a un encuentro para tener un momento con hermanos de la iglesia, para orar, para compartir testimonio, no chisme, testimonio. Y listo, qué bueno. Porque cuando nosotros pensamos que la fe tiene que ver con experiencias místicas, usted va a ser codependiente o dependiente de ese retiro, ese congreso, ese encuentro. Y va a estar yéndose a todo congreso que salga. Porque usted necesita que le llenen el tanque. Eso no es fe. La fe es tomar una decisión libre de emociones humanas para vivir la palabra de Dios, a pesar de cómo nos sintamos y de cuán terrible sea la noticia que hemos recibido. Muchos se congregan, muchos leen la Biblia, pero viene una mala noticia. No hay trabajo. Te llaman pues del banco, que pagues. Dile que no estoy. No dormimos. Se nos daña el genio. Tratamos mal a todo mundo. Pero cuando hablamos con el pastor, yo estoy llorando. Estoy llorando porque yo sé que Dios va a hacer algo.
Pero llega esa mala noticia, todo está mal, todo está mal. ¿Dónde vamos a sacar plata? Tú vas a sacar plata, tú, anda, ¿qué vas? A robar, te vas a meter a robar. Anda, pues saca plata. ¿No ves que toda la carga es para mí? ¿Ah? ¿Qué vas a decir? Habla. Familias cristianas, cuando todo va mal, pastor no sabe, me llamó mi ex. Y que ya me casé. Y no solo que me llama mi ex, mi esposa escuchó la llamada de mi ex. Y yo imagino, hermano, que con tu esposa oraron y se animaron. No, se nos pegamos una pelea, Dios mío. Ese Rocky Balboa contra Apollo Creed, Dios mío. Rocky 8 estábamos grabando ya. Y me llaman por los cónyuges. Pastor, quiero matar a ese sinvergüenza. Que tú no sabes. Pues no lo quiero ni ver. Que algún enemigo, no a mi marido. ¿Pero qué pasó? Ay, es que le vi el teléfono y lo pillé en una mentira. Y eso que le había cambiado la clave, pero se la adiviné. ¿Cómo así, hermana? Sabiduría del Señor me da recursos, Padre. Se la adiviné. Y le descubrí por los mensajes. Y de paso lo tengo ahí con GPS localizado para ver a dónde se me va. Le digo, hermana, ¿qué? ¿Usted es esposa o usted es FBI? No, pastor, es que así a mí me habla el Espíritu. Con el GPS, ¿sí? Yo digo, bueno, está bien, ¿no? Dios habla de manera diferente. Llega una mala noticia. El cómo usted reacciona va a determinar si está caminando en fe. Pero pastor, usted me puede decir, somos seres humanos. Nos molestamos, nos angustiamos y eso está bien. Yo no estoy diciendo que no se angustie. Yo no estoy diciendo que no se estrese, que no tenga miedo. Lo que le estoy diciendo es que cuando uno camina en fe, esas emociones de miedo, de angustia, no lo controlan a uno. Y uno con toda esa carga propia de las emociones humanas, uno va a la presencia del Señor, porque eso es caminar en fe. Y a Dios se le descarga todo. Se le dice, Señor, a este lo quiero matar. Señor, la ex llamó. Padre, me enfermé y no tengo plata. Señor, llevo 3 años sin trabajo. Es a Dios. No a sus hijos, no a sus padres, no a su cónyuge, no a nadie. A Dios. Y cuando usted descarga, sigue viviendo un día a la vez, porque cada día trae su propio. Y cuando uno obedece la palabra de Dios, eso es vivir en fe. Pero nosotros decimos vivir en fe. Viene una mala noticia. ¡Prum! Sale la carne a tomar control. Por eso es que familias se pelean. Por eso es que hijos están resentidos. Por eso es que matrimonios se llevan mal. Termino con esto. Debo contar 2 cosas, dos testimonios, no es chisme. Una donde yo pensé que estaba actuando en fe, pero no era así. En el 2017 presenté el último monólogo, se llamó Soy papá y ahora qué. Hice 4 shows de Soy papá y ahora qué. El primer show fue en el Teatro Federador. Creo que muchos aquí asistieron al segundo show. Hice 2 shows en el Teatro Federador, de los 4. El primer show fue un día miércoles, una fecha terrible, entre semana. Pero anteriormente, unos 8 meses antes, mucha gente fuera de esta iglesia me habían dicho, mira, pastor, hazte un monólogo, qué chévere, prepara algo, yo quiero llevar a compañeros de la universidad. Yo, chévere, bacán, ¿no? Estábamos tirando números con la iglesia en ese entonces. Miren, hermanos, vamos a hacer un show para recaudar fondos para el terreno. En ese tiempo ese era el discurso.
y la iglesia chévere. Entonces yo tiraba cálculos, ¿no? Enfedenador tiene capacidad para 960 personas, más o menos. Listo, entonces yo tirando cálculos, mira, con la iglesia podemos llenar uno de los shows, todo el teatro, y con las otras iglesias podemos llenar otra función. Entonces, el primer show lo hicimos con el resto de las iglesias. Hermanos, fueron 200 personas. 200. Yo había pedido autorización a la iglesia en ese momento para tomar del fondo que tenemos del terreno y alquilar el teatro. 200 personas. Yo dije, vamos a perder plata. Esa noche yo salía, yo estaba tras bastidores se llama, y yo veía, pues no, estaba vacío ese teatro. Vacío. Entonces yo dije, bueno, el show tiene que continuar. Entonces salí, hice el show, pero yo estaba totalmente desconcentrado, estaba mal. Terminamos esa noche de desmontar, porque tuvimos que llevar equipos, traer equipos, porque a veces uno se pregunta, ¿y qué hace el showman o el pastor después del monólogo? Yo no me voy a comer, no me voy a celebrar, hay que cargar. Y generalmente cojo a 2 o 3 hermanos muy siervos que apoyan y respaldan y nos desocupamos 11:30, 12 de la noche. Yo llego a mi casa 1 de la mañana y me siento en la sala de mi casa. Keren me dice, ¿qué te pasa? Le digo, no entiendo. No entiendo qué hice mal. Yo tomé la palabra de muchas iglesias que dijeron, haga el monólogo, nosotros lo vamos a apoyar. Y la entrada costaba, hermano, $5. $5. Y yo estaba mal. Y estaba triste. Tuve una depresión de unos 4 días. Así le digo. Depresión de 4 días. Porque yo no sabía si se iba a llenar el teatro la siguiente semana. Porque si aquí vinieron 200. Y la otra semana, la función era día jueves. Fecha horrible para hacer un show cómico. Era día jueves. Yo pasé 4 días de depresión, triste. Claro, yo había orado para la función. Le había pedido a la iglesia que ore. Tenía mi tiempo de intimidad con el Señor. Pero no estaba caminando en fe. ¿Cómo me di cuenta? Porque cuando llegó esa mala noticia, mi carne tomó el control. Porque la fe, según Hebreos capítulo 11, se manifiesta cuando todo va mal. Yo no estaba caminando en fe. Bueno, pasaron la siguiente semana. El siguiente show fue lleno total. Usted no se imagina. ¿Cuántos estuvieron en el segundo show en el Federador aquí? Poquita gente de lo que se perdió usted, hermano. Mal que lo diga, pero estuvo lindo, oiga. Estaba repleto, oiga, fue bellísimo. Luego hice 2 shows más en auditorios más pequeños. También se repletaron. Y chévere. Salimos bien, gracias a Dios. Pero tuve esta crisis depresiva porque no estaba caminando en fe. Y la segunda experiencia, que ya cuando entendí que no estaba caminando en fe y que tenía que hacer correctivos en cómo yo veo la fe, porque le dije al inicio, la fe nosotros la vemos cuando todo sale bien. Si yo tengo fe es porque todo está bien. Si yo tengo fe es porque todo va a salir bien. Ya, en la Biblia es al contrario. Cuando alguien tuvo fe, peor le fue. Cuando alguien tuvo fe, ni siquiera alcanzó a ver al Mesías que se les había prometido. Pero sabían que esa promesa se iba a cumplir en el tiempo de Dios. Y fe es tener claro que el tiempo de Dios es perfecto. No es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. Eso es tener fe. Pero no lo entendía. Cuando lo entendí, comencé a vivirlo de esa manera. Y esto fue lo segundo muy triste que me pasó, muy duro. Un día domingo, yo estaba en Samanes, teníamos la iglesia allá, nos reuníamos allá en una casa y recibo la llamada de la noticia, me llegó un mensaje. Un tío muy querido había fallecido esa madrugada, Fernando Ibáñez. Él fue como un papá para mí, fue una otra figura paterna que yo tuve.
No, desde pequeñito jugaba conmigo, me hacía bromas, me alcahueteaba algunas otras, molestoso hasta decir basta, no, pero era chévere, se pasaba súper chévere, estaba pendiente de todo mundo, siempre llevaba comida, visitaba, vivía aquí en Guayaquil, pero la familia estaba en Machala, viajaba a Machala todas las semanas, muy querido, oiga, muy querido, cada vez que yo lo veía, era algo bien bonito, la verdad. Nos reíamos, me daba puñetes en el hombro, me dolían, pero los disfrutaba. Era una figura paterna. Entonces yo estaba predicando, habíamos terminado el primer culto, era un auditorio muy pequeñito, entraban 80, 90 personas. Teníamos 2 cultos en ese entonces. Terminado el primer culto, recibo un mensaje, creo que a mi esposa le habían dicho que mi tío había fallecido. Fue algo inesperado. Él no es que estaba internado, no, se puso mal sábado en la noche, en la madrugada le dio un infarto y mi tío fallece. Yo recibo esa noticia y me puse mal, me puse a llorar, llamo a mi mamá, yo le grito a mi mamá desesperado, le digo, mamá, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a Fernando? Mi mamá me dice, cálmate, tranquilo. Y mi mamá me dijo algo que es verdad, me dice, tu tío ahora está descansando en el Señor. Y es que mi tío había aceptado a Cristo y se había bautizado. Mi tío no era de las personas que le gustaba hacer pública su vida. Él calladito iba con su Biblia a la iglesia, estaba en un grupo pequeño, estaba en clases bíblicas, calladito. Entonces en ese momento me tranquilicé, lloré lo que tenía que llorar en ese momento. Venía el segundo culto y me acuerdo que teníamos la comida criolla. ¿Se acuerda cuando hacíamos comida criolla? Que antes era más fácil cerrar la calle, ¿no? Teníamos la comida criolla y yo estaba vestido de chef, me acuerdo tanto. Entonces los hermanos a mi alrededor me decían, mire, pastor, ¿por qué no le pide a alguien que predique en lugar de usted? Porque usted no está en condiciones. Yo le dije, no, yo voy a predicar. Y llamaron a Jorge Cruz, ¿se acuerdan de Jorgito Cruz? Jorge fue a mi oficina, no me querían dejar salir de mi oficina, le digo, pero déjenme salir, está la comida criolla. No, tranquilo, mira, ellos estaban más angustiados que yo. Entonces viene Jorge y me dice, ¿qué pasa, ñaño? Me dice, hermano, por favor, para que usted pueda predicar, el pastor le falleció, el tío, muy querido. Y me dice, ya, ñaño, tranquilo, no te preocupes. Le digo, Jorge, no, yo voy a predicar. No, pero pastor, ¿qué dice? Pero déjeme salir. Pero pastor, ¿es que se le murió el tío? Sí, pero él está en la presencia de Dios. Y yo tengo fe en esa promesa. Debo tener mi mente ocupada en este momento, porque es lo que tengo que hacer, porque hay tiempo para todo, es un principio de la Biblia. Hay tiempo para reír y tiempo para llorar. Ya va a haber tiempo para llorar. Entonces salí a la comida criolla, vestido de chef, cocinando, yo digo supervisando cómo cocinaban todo. Vino la predicación, prediqué. Terminé de predicar, fui a la casa de mis padres y ahí llegó el tiempo para llorar. Lloré con ellos, viajé a Machala, lloré con mi familia, lloré viendo el cuerpo de mi tío y listo. Seguimos adelante. Y hoy, cuando me acuerdo de él, hay momentos en que lloro también, como de mi abuelo Ángel, mi abuelo Esteban y todos los familiares que he perdido. Y cuando yo comentaba esto, muchos hermanos me dijeron, pastor, qué fortaleza de carácter. Y yo les decía, no, créanme que no soy yo. Es la fe en el Hijo de Dios. Porque cuando las cosas van mal, ahí se ve si uno está caminando en fe. Y con el monólogo, yo no estaba caminando en fe, se lo digo de verdad. Pero cuando ocurrió esto de mi tío, yo estaba caminando en fe. Y hoy en día trato y lucho cada día de seguir caminando en fe, para que cualquier circunstancia inesperada que vengan no me derrumbe, sino que como Abel, como Abraham, como Sara, como Moisés, como toditos los personajes de Hebreos capítulo 11, pueda seguir caminando en fe, así todo salga mal. Esa es la fe real. Esa es la fe real. Pero la fe fantasiosa es la que busca experiencias místicas, es la que busca llenar el tanque,
Y cuando vienen situaciones inesperadas, ¡bululum!, se vienen al piso. Eso es una fe que no existe. Entonces la pregunta es, querida iglesia, ¿cómo está caminando usted con su matrimonio? Usted que no aguanta a su cónyuge, ¿está caminando en fe? ¿O ya está resignado? Ya fue, ya está. Si se muere lo entierro, ya fue, ya. Si lo interno, ya, pues que esté en estado vegetativo, no importa. ¿Cómo está caminando usted con sus hijos? Usted es un muchacho que usted tiene que hacerle ADN para ver si son hijos suyos del diablo, porque es una cosa. ¿Cómo está caminando con sus hijos? Déjeme que estoy serio. ¿Cómo está caminando con su salud? Eso inesperado, esa noticia muy dura que le llegó. Pero pastor, ¿de dónde va a salir la plata? Yo no lo sé. No es que yo no sé qué va a pasar mañana. Tampoco me enfoco en el ayer, porque el principio es vivir un día. Entonces hoy vamos a tener fe. Pero pastor, mire la situación que el país. Caminemos en fe. Pero pastor, lo veo a usted muy pasivo. No, es que estoy caminando en fe. Entonces, pastor, ¿todo se va a solucionar? No sé. Solo sé que pase lo que pase, Dios tiene, ¿qué cosa? El control. O sea que si Dios tiene control, todo va a salir bien. No lo sé. Pero así las cosas salgan mal, Dios sigue en control. Y así las cosas salgan bien, Dios sigue en control. Pero no nos vamos a derrumbar. Nos pueden perseguir, pero no nos pueden derrumbar. Nos pueden atacar, pero no nos pueden vencer. Porque el pueblo de Dios camina en fe. Me salió un verso sin esfuerzo. ¿Cómo está caminando en fe? Con su emprendimiento, con su trabajo. ¿Cómo está caminando en fe en el desempleo? ¿Está desesperado? La desesperación lo secuestró. Usted no está caminando en fe. No está caminando en fe. Caminar en fe, vamos a ver qué hacemos hoy. Pero ¿y mañana? No, hoy. ¿Y vamos a orar? Claro que sí. ¿Pero qué? Si oramos, Dios va a traer la plata. No. La oración es para que tú descargues y puedas seguir caminando este día en fe. Esa es la fe real, querida iglesia. Esa es la fe que está en Hebreos capítulo 11. Yo no entiendo por qué los predicadores muchas veces ignoramos todos los demás versículos de Hebreos 11 y solamente hablamos de Hebreos capítulo 11, verso 1. Ahí están, léalo, le hice un resumen en un cuadro. No me estoy inventando nada. No le estoy contando porciones de un libro de teología que leí. No. Eso está ahí en la Biblia. Los grandes héroes de la fe la pasaron mal cuando tuvieron fe. ¿En qué momento cambió eso? ¿Cómo estás caminando en lo que estás pasando en este momento? Si no te está pasando nada, créame, disfrútalo, disfrútalo. Son esas cosas lindas que Dios da, ¿no? Para el ser humano. Disfrútalo. Disfruta de las vacas gordas. No de la gorda, de las vacas gordas. Yo tengo que explicarle por qué. Disfruta. Y prepárate para cuando venga la flaca. Las vacas flacas me refiero. No que va a venir una flaca. Las vacas flacas. Disfruta. Pero si usted está en vaca flaca, caminemos en fe. Caminemos en fe. Si usted se ha dejado dominar por su angustia y desesperación de que, oh, Dios mío, no,
¿Qué va a pasar? Yo no entiendo cómo pueden hablar y respirar al mismo tiempo. Usted no está caminando en fe. Puede ser cristiano, creer en Dios, pero no tiene fe en Dios. Su fe no está descansando en Dios. Está descansando en la religión, pero no en el Señor. Cuando la fe descansa en Dios, haya trueno, haya tsunami, haya escasez, haya de todo, y uno sienta angustia, desesperación, frustración, uno sigue tranquilo en medio de la tormenta, porque eso solamente lo hace la fe en el Hijo de Dios. Dice la Biblia: y todo lo que vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe ¿de quién? Del Hijo de Dios. ¿Me estoy inventando algo? ¿Le estoy diciendo algo que no está en la Biblia? ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo está tu fe? ¿Es una fe real o es una fe fantasiosa? Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias por la fe que nos has dado, Señor. Gracias, de verdad. ¿Qué haríamos, Señor, sin esa fe que viene de ti? Padre, y perdónanos, porque la verdad, al tener ese regalo de la fe, no la dirigimos hacia ti. Seguimos dejándonos llevar por nuestros sentidos, por nuestras emociones, por las circunstancias. Y nuestra mente comienza a volar, buscando soluciones ante esta situación inesperada que estamos viviendo. Eso no es caminar en fe. Eso es querer tener control uno mismo. Señor, pero caminar en fe es obedecer tus principios, más allá de cómo me sienta, más allá de lo mal que estén las cosas. Yo voy a obedecer tu voz, tu palabra, esos principios eternos de tu palabra, que nos dan paz, que renuevan nuestras fuerzas para seguir un día más. Señor, no hay una fórmula mágica aquí. Es pura decisión, libre de emociones, de vivir tu palabra, de seguir los consejos de tu palabra, de no traicionar tu palabra. Así que ayúdanos, Señor, a caminar en fe, en el nombre de Jesús. A cada cónyuge, cada padre, cada madre, cada hijo, hija, cada hermano, hermana, ayúdanos a caminar en fe, en nuestra salud, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Ayúdanos a caminar en fe, Señor, obedeciendo tu voz. Así se vean tan mal las circunstancias. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya.